Mirando las actividades ocurridas en las últimas horas, los informes que han salido a la luz y las declaraciones realizadas, parece que Estados Unidos e Israel, a pesar de todos sus esfuerzos, están muy lejos de sus objetivos de guerra y tras sufrir una humillante derrota frente a Irán, solo quieren salir del conflicto salvando la cara como sea. El presidente estadounidense Donald Trump hizo una declaración sorprendente que dejó atónitos incluso a sus propios seguidores. Nuestra guerra con Irán está casi terminada, pero su secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó todo lo contrario. Esto es apenas el comienzo de la guerra. Cuando los periodistas le pidieron claridad a Trump al respecto, de su boca salió solo confusión. Creo que el comienzo es el comienzo de la construcción de un nuevo país. Pero ciertamente no tienen armada, no tienen fuerza aérea y no tienen liderazgo, por si acaso alguien quiere cambiar. Donald Trump no está mintiendo aquí. Lo que dice es verdad. Irán no tiene nada, ni radar, ni armada, ni un liderazgo fuerte. Sin embargo, está dando una paliza a Estados Unidos. ¿No es eso una gran vergüenza? Aún más vergonzoso es que un líder asume los errores de su equipo. Pero Trump es un líder que escapa de sus responsabilidades. Ahora está echándoles la culpa a otros por la decisión de entrar en esta guerra, dándose cuenta de que cometió un error. Basándome en lo que dijeron Steven y otros, Marco, pensé que nos iban a atacar. La forma en que Trump habla de terminar la guerra, la forma en que se desentiende de ella, ha despertado de nuevo los sueños de buenos tiempos en el mercado de valores estadounidense. El lunes se vio un gran salto en el Dow y el Nasdaq porque Trump dijo que es un conflicto a corto plazo. Va a ser una ejecución a corto plazo, corto plazo, corto plazo. Esta persona sigue gritando. La guerra está casi terminada. Fue una guerra a corto plazo. No se va a extender demasiado, porque los precios del petróleo y el gas ya han comenzado a subir tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Y Trump, entienda lo que entienda, adora y venera el poder del dinero. En todo lo demás hace un trabajo bastante mediocre. ¿Sabes qué? Dijeron esto sobre muchas cosas. No, lo que el presidente puede hacer, algunas de estas cosas que estoy haciendo. No sé. Eso sí, en una cosa tiene razón Trump. La cantidad de contradicciones que puede producir quizás ningún otro presidente podría igualarla. Dice tantas mentiras, que hasta las propias mentiras le dirían, por favor, ten algo de vergüenza. Ahora todo el mundo sabe que los misiles Tomahawk estadounidenses mataron a 170 niñas iraníes. Trump sigue diciendo repetidamente, no sé, no me preguntes, debe ser el misil de alguien más. Se está investigando ahora mismo. ¿Quién le va a explicar a este hombre que aparte del Reino Unido, Australia, Japón y los Países Bajos, ningún otro país del mundo tiene misiles Tomahawk? Ni siquiera Israel los tiene. Pero Trump pensó, si repito la misma mentira 100 veces, al menos algunos la creerán. No sé quién ganó y quién perdió, pero Estados Unidos está completamente en evidencia. Todo el mundo está harto de la arrogancia de Estados Unidos. Y también ha quedado claro que Donald Trump no sabe si debe continuar esta guerra o retirarse de ella. Por un lado, Trump dice que la guerra está casi terminada, que los objetivos de Estados Unidos están casi cumplidos. Luego, en cuestión de horas, publica en redes sociales, quizás después de una o dos copas, que Estados Unidos va a atacar 20 veces más para eliminar el bloqueo en el estrecho de Hormuz. Ahora en Irán, mientras tanto, Israel, que hasta ayer quería entregar Teherán a las llamas, tampoco sabe cuál debería ser el próximo movimiento en la guerra. También ve que esta guerra se le está escapando de las manos. Los funcionarios israelíes ahora le dicen al Washington Post que no quieren escalar más esta guerra y que están buscando una rampa de salida. Para Israel y Estados Unidos, las bombas inteligentes ya no son la novedad. La nueva palabra favorita es rampa de salida. Antes de admitir la derrota, se han utilizado todos los trucos. Lindsey Graham, el aliado cercano de Trump, amenazó incluso a los Emiratos Árabes Unidos. Oye, estamos haciendo tanto por vosotros, ¿no podéis uniros a nosotros en la guerra contra Irán? ¿No podéis atacar a Irán? Israel también realizó algunas operaciones de bandera falsa, de las que hablamos en episodios anteriores, para instigar a las personas contra Irán, bombardeando sus propios países. Pero no funcionó. El resultado, en menos de 10 días, Estados Unidos se encuentra en una situación muy comprometida, y eso a pesar de que Irán no tiene un ejército avanzado, ni el apoyo abierto de ningún aliado fuerte, ni ningún poderoso respaldo. Irán ha tenido que librar esta guerra completamente solo desde el principio. Piénsenlo.
Si en esta guerra Rusia, China o algún país de Oriente Medio se hubiera declarado abiertamente a su lado, ¿en qué situación estarían hoy Israel y Estados Unidos? Por eso, en el episodio de hoy de Deshbakt intentaremos entender en detalle por qué ningún país del mundo se ha presentado oficialmente para apoyar a Irán. ¿Por qué ningún país de mayoría musulmana se une a él? China y Rusia lo apoyan un poco desde atrás, pero no salen abiertamente al frente. ¿Por qué, a pesar de haber tantos países de mayoría musulmana en Oriente Medio, Irán se ha quedado solo? ¿Qué ha hecho Irán para que todos los países de Oriente Medio prefieran estar del lado de Israel antes que del de Irán? ¿Por qué, a pesar de ser una civilización milenaria, Irán hoy está completamente solo? Esta es en sí misma una historia muy interesante. Para entenderla habrá que comprender un poco de historia y un poco de geografía, y todo ello está vinculado al conflicto actual entre Irán y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos hicieron grandes esfuerzos para que los países de Oriente Medio se unieran y atacaran a Irán conjuntamente, que se pelearan y mataran entre sí. Estados Unidos e Israel les venderían muchas armas y ganarían mucho dinero. Este plan no carece de lógica, porque los demás países de Oriente Medio miran a Irán con mucha desconfianza. Ahora el mundo piensa que todos los países con mayoría musulmana son iguales. Se habla de hermandad entre los pueblos. El nombre de Irán a menudo se menciona en la misma oración que Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos. La gente cree que todos son países árabes. La geografía también es similar. Hasta cierto punto, el estilo de vida también se parece. Hace mucho tiempo, cuando el Islam aún no se había extendido por esta región, en el área de Persia existían imperios muy poderosos. El imperio aqueménide, fundado por Ciro el Grande en el siglo VI a. Si pensamos en su extensión en términos actuales, también le parecerá enorme, desde el Valle del Indo hasta el Mediterráneo. Lo interesante es que el propio nombre Irán proviene de una palabra antigua cuya traducción literal es tierra de los arios. Así que aquí ha existido durante siglos una fuerte civilización persa. En el siglo VII, los ejércitos árabes conquistan Persia y el Islam se fortalece allí. Pero una cosa no cambia, la identidad persa nunca desaparece. Existe una diferencia de idioma entre persas y árabes. Los persas hablan farsi y los árabes hablan árabe. Y la mayoría de los iraníes que son musulmanes son étnicamente persas en su mayoría. Solo una pequeña parte de la población de Irán se identifica a sí misma como árabe. Geográficamente, Irán está en Oriente Medio, pero su historia, su idioma, su cultura son persas. La etnicidad y la religión son cosas distintas, y esta diferencia importa en la política, en las alianzas y en la forma en que las personas se ven unas a otras. Déjenme explicar esto ahora. Es bastante complicado, pero tiene una relevancia con lo que hablamos hoy. En Persia existían imperios donde había reyes, gobernanza, grandes ciudades, infraestructura, arte, cultura, leyes, mientras que los árabes eran tribus. La mayoría eran nómadas, beduinos o seminómadas. Vivían una vida de supervivencia en el desierto, eran más resistentes y duros. Existe una segunda gran diferencia que se volvió muy evidente para todo el mundo después de la muerte del Ayatolá Jamenei. Irán no es simplemente un país de Oriente Medio, es el bastión del chiismo. El chiismo es una de las dos grandes ramas del Islam, cuyo líder supremo era el Ayatolá Jamenei, así como el líder de todos los católicos romanos del mundo es el Papa, y entre los cristianos también saben que la lucha entre católicos y protestantes ha continuado durante siglos. De la misma manera, el conflicto entre los musulmanes sunitas y chiitas ha continuado desde el año 680 d.C. Este asunto es bastante complicado, pero para entenderlo a un nivel básico, los sunitas creen que después del profeta Mahoma, ningún ser humano tiene autoridad divina. La comunidad puede elegir a un líder, pero los musulmanes chiitas creen que los imanes chiitas, los descendientes del profeta Mahoma, están divinamente guiados. No pueden cometer errores. Durante los últimos 1400 años, la mayoría ha vivido junto a la otra. Hay tensiones, pero entre la gente común no tanto como entre los estados. Ahora Irán utilizó esta división. En su política exterior se presentó como el defensor de los musulmanes chiitas de todo el mundo. Jamenei no era solo el jefe de Irán, era el líder supremo de los chiitas globales. Miren ahora cuánta influencia tienen la política y la religión la una sobre la otra. Durante siglos, el propio Irán fue mayoritariamente sunita,
Y esto cambió en el siglo XVI, no hace tanto tiempo, cuando el chiismo fue establecido como la secta principal de Irán, y este cambio también fue un movimiento político. Irán lo hizo para diferenciarse de su gran rival sunita, el Imperio Otomano, y para ayudar a concentrar el poder en un solo lugar. Bueno, eso fue un poco de historia, explicada a un nivel muy básico. Ahora vayamos a la época actual. Si hablamos del Irán de hoy, el 90 al 95% de su población es chiita y es el país con mayor mayoría chiita del mundo. La mayoría de los musulmanes del mundo, alrededor del 85%, son sunitas. Los musulmanes chiitas son aproximadamente el 15%, pero definitivamente los encontrarás concentrados en una zona, desde el Líbano, pasando por Irak, hasta Irán. A esto también se le llama la media luna chiita. Desde la Revolución iraní de 1979, la relación del mundo islámico con Irán ha sido bastante tensa, y con razón. En Irán, el Islam chiita no es solo la religión del Estado, se convirtió en la columna vertebral de su ley, su gobierno y su política exterior. Irán no quería quedarse solo dentro de sus fronteras, sino llevar estas ideas de su revolución islámica a otros países del mundo. Según los expertos, la exportación de la revolución tuvo más éxito en el Líbano, que en ese momento estaba enojado con la invasión israelí. Estaban dispuestos a escuchar al líder supremo de Irán, el ayatolá Jomeini. Pero en otros lugares, Jomeini no logró mucho éxito. Tras esto, su sucesor, el ayatolá Jamenei, comenzó a reducir y a no enfatizar tanto esta ambición de extender la revolución a otros países, pero esta mentalidad radical de Irán, este deseo de traer la revolución, fue lo que alienó a sus vecinos en Oriente Medio. Especialmente los países de mayoría sunita no querían este tipo de levantamientos en sus propios países y siempre han visto a Irán como una amenaza. Ahora miren esto, Irán comparte frontera con 7 países. Pero cuando Irán es atacado, ningún vecino sale al frente ni siquiera a decir algo. Armenia y Turkmenistán podrían llamarse amigos de Irán, al menos no hay enemistad con ellos, pero con Azerbaiyán las relaciones no son buenas. La razón, Azerbaiyán y Armenia tienen una vieja disputa territorial, e Irán siempre ha apoyado a Armenia. Si hablamos de Irán y Pakistán, sus relaciones han sido más o menos estables, pero las presiones regionales y la división entre chiitas y sunitas han hecho que esta relación sea algo difícil. Y en este momento la relación de Pakistán con Arabia Saudita, el país rival de Irán, es muy importante, porque Arabia Saudita es quien le da mucha ayuda financiera a Pakistán. Además, en este momento Pakistán está en buenos términos con Estados Unidos. Pakistán no puede enojar a su patrón apoyando a Irán. Entre Irán y Afganistán también ha habido tensiones durante mucho tiempo por los derechos sobre el río Helmand. En 1998, los talibanes de línea dura sunita mataron a 10 diplomáticos iraníes en la ciudad afgana de Mazar-e-Sharif. En este momento, los talibanes 2 e Irán están intentando cuidadosamente avanzar en sus relaciones, pero no ha habido mucho progreso. En cuanto a Omán, allí se practica el Islam Ibadi, una secta antigua que es anterior tanto al chiismo como al sunismo. A diferencia de sus vecinos, Omán ha mantenido simultáneamente buenas relaciones diplomáticas con Irán, Israel y Occidente. Las relaciones de Irán con Turquía también son bastante complicadas. En su momento, los imperios otomano y persa eran grandes rivales. Hoy tanto Irán como Turquía saben que ninguno tiene una clara ventaja militar sobre el otro. Ambos son poderosos. Pero en las guerras de grupos proxy en la región, Turquía e Irán frecuentemente toman lados opuestos. Tomemos el ejemplo de Siria. Irán apoyó al gobierno de Bashar al-Assad, mientras que Turquía apoyó a los rebeldes. Además, Turquía también es aliada de Azerbaiyán. La relación entre Irán e Irak también es muy complicada. Saddam Hussein quería unir al mundo árabe y desafió a Irán. Curiosamente, tanto Irán como Irak son estados de mayoría chiita, pero el propio Saddam Hussein era sunita y hablaba de entender el Islam más desde una perspectiva árabe. Solo un año después de la Revolución Islámica de 1979, Irak atacó a Irán. Esta guerra duró casi 8 años. Millones de personas murieron. En 1988 ambos países declararon un alto el fuego. Pocos años después, Irán comenzó a repensar su política exterior. En la Guerra del Golfo Pérsico de 1991, Irán también dio ayuda financiera a Irak.
Cuando Estados Unidos atacó Irak en 2003, Irán no apoyó esa invasión. Sin embargo, Teherán también vio una oportunidad en esto. Era la oportunidad de llenar el vacío de poder que se estaba creando en la región. Desde entonces, Irán ha estado muy activo en la política de Irak. Según los informes, Irán tiene muchos vínculos con los partidos políticos de Irak. También ha salido a la luz que Irán proporciona dinero, entrenamiento y apoyo a grupos paramilitares vinculados a esos partidos. Si hablamos de Arabia Saudita, durante décadas ha considerado a Irán su rival regional. En Yemen, Siria y otras áreas, ambos compiten por influencia. Así como a Irán se le considera el liderazgo chiita de facto, de la misma manera Arabia Saudita es vista como el principal defensor del Islam sunita. Aquí también hay una división. Antes de la revolución iraní, las relaciones entre Arabia Saudita e Irán eran bastante estables. Pero cuando Irán se convierte en una república islámica chiita, surge el miedo entre la élite gobernante sunita de Arabia Saudita. Después de esto, Arabia Saudita comenzó a promover el wahabismo, una versión estricta del Islam sunita, para contrarrestar la influencia de Irán. De 1980 a 1988, durante la guerra Irán-Irak, Arabia Saudita apoyó a Irak y en Pakistán y Afganistán también apoyó a grupos militantes que intentaban suprimir los movimientos chiitas vinculados a Irán. En 1981, 6 países del Golfo, incluyendo Arabia Saudita, formaron el Consejo de Cooperación del Golfo. El objetivo era contrarrestar la influencia de Irán. Durante la siguiente década, Teherán y Riad chocaron repetidamente también por el control de la Meca. Luego, durante el Hajj de 1987, algunos peregrinos iraníes atacaron a las fuerzas de seguridad saudíes. A partir de entonces, Arabia Saudita rompió también sus lazos diplomáticos con Irán. Hablando de tiempos más recientes, la primavera árabe aumentó aún más las tensiones y las divisiones. Irán comenzó a llamar a esta revolución inspirada en la revolución islámica y a apoyarla. Pero a los países del Golfo no les iba a gustar en absoluto que todos sus gobiernos fueran derrocados. Entonces, en 2016, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein expulsaron a los diplomáticos iraníes. Pueden imaginar cuán malas son las relaciones. La respuesta de Irán frente a esta coalición del Golfo fue apoyar a actores no estatales para formar una red llamada el Eje de la Resistencia, que incluye junto a Irán y Siria a actores no estatales de Irak, Líbano, Palestina y Yemen, como Hezbollah y los Hutis. Antes del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre, había intentos de mejorar algo las relaciones. Por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos restauraron sus lazos diplomáticos con Irán en 2023. Los líderes de Kuwait también se reunieron con líderes iraníes en 2023 para resolver una disputa de fronteras marítimas, pero la confianza no existía en ningún lado. Todos estos países siempre han mirado a Irán con desconfianza. Los estados árabes nunca estuvieron a favor de Irán y sus grupos proxy. Esta fórmula no les gustaba y el resultado es que Irán, aunque no era débil, sí se quedó solo. Tenía petróleo, tenía misiles, tenía grupos proxy, pero cuando llegó el momento de un enfrentamiento directo, nadie estaba dispuesto a ponerse a su lado. Entonces, en el análisis final, es una historia interesante. Por un lado está la religión, por otro está la historia. Mientras tanto, Irán juega al ajedrez. Dice que no atacará más a los países del Golfo si el ataque estadounidense no proviene de su territorio, si mantienen distancia de Estados Unidos. Irán garantizará que sus barcos puedan pasar con seguridad por el estrecho de Hormuz. Por otro lado, hay otra pieza de ajedrez en marcha. Cualquier país árabe o europeo que expulse al embajador estadounidense o israelí de su territorio podrá llevar sus barcos tranquilamente por el estrecho de Hormuz con la garantía de Irán de que no les pasará nada. Se está tentando a la gente para que salga de la trampa de Estados Unidos. En medio de todo esto, Estados Unidos se encuentra bastante confundido. Por un lado, salen nuevas revelaciones en los archivos Epstein. Por otro, los precios del gas siguen subiendo. Por otro lado, se acercan las elecciones de mitad de periodo. Y por otro lado, no entiende por qué está en esta guerra, por sí mismo o por Israel. Y ahora puede ocurrir que poco a poco Estados Unidos se declare victorioso. Trump dirá que ya ganó, que los objetivos de guerra están cumplidos y gradualmente los ataques disminuyan. O también puede ocurrir que el ego de Trump reciba otro golpe, que lleguen nuevas instrucciones de Israel
y veamos una gran explosión en las próximas 24 horas. Entonces la guerra ha llegado a un punto donde puede llegar la paz, puede haber una resolución. Pero donde está el tío Trump, decir algo al 100% es muy difícil.